empezar lo que viene a ser la exposición del tema de nutrición renal en pacientes nefrópatas. Siguiente, por favor. Al modo de índice tenemos 12 puntos importantes en el cual vamos a tratar lo que es una introducción, los objetivos, la definición, la importancia de lo que es la nutrición en diferentes patologías renales, la evaluación nutricional en los pacientes con patología renal, la recomendación nutricional en lo que es la IRA, lo que viene a ser la recomendación nutricional también en lo que es en la enfermedad renal crónica, recomendaciones en diferentes complicaciones de lo que es la enfermedad renal crónica misma, nutrición en lo que es en lo que viene a ser el paciente trasplantado, recomendaciones en lo que es la glomerulopatía, suplementación nutricional e interacción de fármaco. Siguiente, por favor. Empezando con la parte introductoria, tenemos de que la nutrición desempeña un papel fundamental en lo que es la prevención y el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Esto en la parte renal, ya que en cierta manera influye directamente en lo que es la progresión de la patología y la respuesta al tratamiento, en lo que es la calidad de vida y en la parte de los pacientes, ¿no? En cierta manera, las enfermedades renales requieren lo que es un abordaje nutricional individualizado que permita cubrir lo que vienen a ser las necesidades energéticas, ¿no? Por ello resulta algo indispensable lo que es conocer la importancia de lo que es la nutrición renal en cada patología y aplicar ciertos métodos evaluativos, ¿no? En lo que vendría a ser de ayuda las guías nefrológicas, que es la CADIGO, la DOCI, entre otras. En el cual, o sea, estas guías nos ayudan a optimizar lo que es el manejo integral de este tipo de pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. En la segunda parte que vienen a ser los objetivos, tenemos la parte de lo que es analizar la importancia de la nutrición renal, ¿no? En cierta manera, ver lo que son las recomendaciones en ciertas patologías renales y establecer cierto manejo en lo que es algo específico en esto mismo. Se considera lo que es la evaluación nutricional en lo que vienen a ser las complicaciones, la suplementación y también la integración entre fármaco y nutriente. En cierta manera nos ayuda también a identificar los principales métodos y también herramientas evaluativas, ¿no? Tanto nutricional y aplicables en lo que vienen a ser los pacientes renales. También nos sirve como para poder reconocer la importancia de la interacción fármaco-nutriente, como ya lo vuelvo a repetir. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de una manera definitoria de lo que viene a ser la nutrición, siguiente, por favor. Tenemos lo que es la nutrición, ¿no? Es un proceso involuntario, inconsciente, o bueno, que comprenden los procesos de lo que es la transformación de los alimentos y estos mismos lo que sufren en nuestro mismo organismo para poder llegar a una completa asimilación, ¿no? En la parte de la dieta son alimentos individualizados en el cual se consume en cierta manera y en cierta cantidad para cualquier tipo de paciente o para un paciente indicado. El requisito nutricional que acá podríamos ver es las cantidades de nutriente de cada individuo puede estar necesitando, ¿no? Y mantener un estado nutricional adecuado. Dentro de las recomendaciones nutricionales tenemos los niveles de ingesta de lo que viene a ser la energía de nutrientes, que estos están considerados para poder cubrir las necesidades nutricionales en la mayoría de los individuos, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con lo que es el establecimiento de necesidades nutricionales, tenemos la finalidad de mantener el proceso adecuado y evitar el agotamiento mismo de lo que vienen a ser los nutrientes en lo que es el organismo adulto, ¿no? Esto favorece lo que es el desarrollo del crecimiento adecuado, tanto en la parte de los lactantes, los niños, la parte adolescente y las mujeres gestantes mismas, ¿no? En cierta manera tenemos lo que es el establecimiento de ingestas, en el cual se puede establecer por lo que es las recomendaciones que debemos tener en cuenta dentro de los siguientes parámetros. Tenemos que tener una viabilidad interindividual, o sea, un manejo personalizado a cada paciente, una porción absorbida del total ingerido, ¿no? Se podría decir de que podríamos racionar las porciones que estos puedan ir ingiriendo, ¿no? Tenemos un grado de utilización del nutriente, una biodisponibilidad de estos mismos, los precursores de esos mismos y la interacción que pueden hacer, ¿no? En cierta manera, también el almacenamiento del transporte es algo importante para la nutrición misma, ya que tenemos que considerar lo que vienen siendo las pérdidas en lo que son los nutrientes durante el procesamiento de las preparaciones de los alimentos y también los malos hábitos alimenticios o los buenos hábitos que también puedan optar los pacientes mismos, ¿no? De acuerdo a la terapia que les demos o la indicación misma. Siguiente, por favor.
Empezamos con este algoritmo en el cual tenemos lo que son dos puntos importantes, empezando los componentes, ¿no? Tenemos la parte energética y la parte nutricional. En la parte energética nos basamos en lo que viene a ser el metabolismo basal, el ejercicio físico y la termogénesis misma. Conjuntamente a esto tenemos lo que son los nutrientes, que ven dos puntos importantes, ¿no? Los macro y los micronutrientes. Empezando con lo que son los macronutrientes, tenemos incluidos acá lo que vienen a ser los carbohidratos, proteínas, lípidos, y los micronutrientes que están abocados a lo que son las vitaminas y los minerales. Siguiente, por favor. En la parte energética empezamos con lo que viene a ser el metabolismo basal, en el cual la cantidad ingerida de lo que viene a ser de energía necesaria para lo que viene a ser el mantenimiento de los procesos, bueno, en cierta manera se va mismo en lo que es la ingesta misma del paciente, ¿no? Representa lo que es alrededor de 2/3 de la necesidad de tanto el aporte energético total. En el ejercicio físico, este representa 1/3 del gasto energético, una parte totalitaria que varía según la edad y también el sexo, ¿no? Y también la parte laboral que puede estar presente en el paciente. En la termogénesis, bueno, tenemos en cuenta lo que es el gasto energético necesario para lo que es la realización de ciertos procesos digestivos, como lo que es la absorción y la utilización de ciertos nutrientes, ¿no? En lo que es el metabolismo propio de nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Hablando de la parte carbohidrática, empezamos con el componente glucino, que es mayoritario en lo que es la dieta de la glucosa. En cierta manera esto va ingerido en forma de monosacáridos o como componente de lo que es la estructura de los disacáridos, ¿no? Y también lo que vienen a ser los polisacáridos digeridos. Bueno, en cierta manera la glucosa no es una fuente de energía importante para muchos tejidos, pero no existe un requerimiento diabético absoluto para que su ausencia pueda provocar ciertos trastornos metabólicos, como lo que viene a ser el trastorno de la lipólisis, la oxidación de los ácidos, el catabolismo, tanto proteico, y lo que viene a ser la pérdida del sodio y la deshidratación misma, ¿no? En cierta manera, esto se sugiere la ingesta, en el cual es 2/3 partes del total de lo que vienen a ser las calorías, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando de la parte proteínica o la parte de las proteínas, estas son sensibles para lo que es la proteína corporal y también con otras sustancias. Esto de la parte nitrogenada, ¿no? Ya que es necesario estos 20 aminoácidos, en los cuales estos son esenciales, en el cual están incluidos lo que es la leucina, la isoleucina, la lisina, la valina, la metionina, la fenilina, la estenina, la tionina y también lo que es el triptófano. Bueno, lo que vienen a ser las dosis recomendadas de ingesta en la parte proteica, está indicado lo que viene a ser a 9 gramos por día a partir del segundo trimestre de embarazo, 19 gramos por día lo que es durante los primeros 6 meses de lactancia, 1.68 gramos por kilogramo por día en los primeros 3 meses de vida, o ya sea de 1 a 1.25 gramos por kilogramo de día en ancianos, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la parte lipídica o parte de los lípidos, es necesariamente esta la realización de las funciones importantes en el organismo, en el cual la importancia de esto es primordialmente en el aporte dietético que puede haber tanto de la parte de los ácidos grasos, que son esenciales, en el cual tenemos lo que es el ácido linoleico o linoloneico. Bueno, en cierta manera esto no suelen señalarse como cantidades de ingesta recomendadas para lo que es las grasas totales, sino que se recomienda como un porcentaje energético, ¿no? La insuficiencia renal aguda está asociada a lo que es el incremento del contenido de los triglicéridos en lo que es las lipoproteínas de baja densidad. De esta manera hay alteración de las lipólisis y también la actividad reducida en lo que es la lipasa hepática. Siguiente, por favor. De acuerdo al manejo nutricional que presenta el paciente, tenemos un balance positivo de lo que son las calorías ingeridas, que son estas superiores a las calorías consumidas, ¿no? En cierta manera, la consecuencia de esto es un aumento de peso y ganancia de lo que es la grasa corporal misma, ¿no?
o se podría decir como una inflamación metabólica. Entonces, viendo lo que es la parte del balance negativo, tenemos lo que son las calorías ingeridas, que son inferiores a las calorías consumidas, ¿no? Una consecuencia de esto viene a ser una pérdida de peso. De acuerdo al balance hídrico, las calorías están ingeridas de manera igualitaria a lo que vienen a ser las calorías consumidas. Una consecuencia de esto es de que no se pierda ni se gana peso y es un estado metabólico ideal, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando de lo que es el agua, tenemos los componentes más abundantes de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Que sí, por sí mismo puede ser producida en cantidades suficientes y mediante lo que es el metabolismo y no se obtiene por los alimentos para satisfacer ciertas necesidades. Bueno, de acuerdo a la dosis recomendada, tenemos que la ingesta de agua está calculada por 35 ml por el kilogramo de peso que esté presente del paciente. Bueno, hablamos de la parte endógena y la parte exógena, ¿no? En la parte endógena tenemos que tener en cuenta lo que es la edad, el sexo, la superficie corporal, la capacidad de concentración de lo que viene a ser el agua, las capacidades, la capacidad renal para poder eliminar lo que es el agua mismo, y también la producción del calor del cuerpo, ¿no? Que son instituciones fisiológicas o patológicas. En la parte exógena tenemos lo que es la temperatura, la humedad, tanto la parte oriental o la intensidad del viento de la altitud, un componente fijo que es la dieta, a base de sodio, proteínas, etcétera, y también lo que condiciona una carga osmótica, lo que es eliminar los hábitos de bebida, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pasamos al tema de las vitaminas liposolubles. Vamos a tener que las vitaminas liposolubles van a ser aquellas que se van a disolver en grasa y se van a almacenar en el hígado y en el tejido adiposo, ¿no? Las vitaminas liposolubles van a ser cuatro: la A, la D, la E y la K. Y bueno, a diferencia de las hidrosolubles, estas no se van a eliminar fácilmente por la orina, por lo que pueden acumularse y causar toxicidad, ¿no? Primero tenemos a la vitamina A, ¿no? Que se necesita en cantidades de 700 a 900 microgramos al día. Esta va a ser fundamental para la visión y la inmunidad, ¿no? Y en nefrología tenemos que, bueno, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden acumular vitamina A porque el riñón no la elimina bien. Y esto va a generar una alta toxicidad, hipercalcemia y prurito. Y por eso no se suplementa de rutina la vitamina A, ¿no? Respecto a la vitamina D, tenemos que, bueno, va a tener un requerimiento de 600 a 800 unidades internacionales al día. Esta va a regular el calcio y el fósforo, ¿no? Y tenemos que en la enfermedad crónica, el riñón va a perder la capacidad de activar la vitamina D, lo que nos puede producir una hipocalcemia, una hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Por eso en nefrología se usa formas activas de vitamina D como el calcitriol para proteger los huesos y los vasos sanguíneos. Respecto a la vitamina E, tenemos que se recomienda en 15 miligramos al día y este va a ser un antioxidante que protege las membranas celulares, ¿no? Tenemos que la vitamina E en pacientes renales, sobre todo en pacientes que están en diálisis, va a existir mucho estrés oxidativo que favorece el daño vascular. Y por lo tanto, la vitamina E puede tener un papel protector. Incluso existen dializadores que están recubiertos con vitamina E para reducir la inflamación, ¿no? Finalmente, la vitamina K, tenemos que, bueno, se va a necesitar en la cantidad de 90 microgramos en mujeres y 120 microgramos en varones. Este va a ser esencial para la coagulación y para la salud ósea. Y bueno, en nefrología, la deficiencia de vitamina K va a ser frecuente y va a favorecer la calcificación vascular y el riesgo, va a aumentar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y bueno, además tenemos que tener cuidado en pacientes en diálisis que reciben anticoagulantes como la warfarina, porque este va a interactuar directamente con la vitamina K. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las vitaminas hidrosolubles, bueno, tenemos que estas se van a disolver en agua, no se van a almacenar en grandes cantidades, excepto la vitamina B12. Y bueno, el exceso se va a eliminar por orina, por lo cual existe un menor riesgo de toxicidad, pero es más frecuente su deficiencia en general de las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Bueno, primero tenemos a la vitamina C o ácido ascórbico, que bueno, su función general va a ser un antioxidante que va a participar en la síntesis de colágeno, carnitina y neurotransmisores, y a la vez va a mejorar la absorción del hierro, ¿no?
La importancia en nefrología es que, bueno, en pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis va a existir un mayor estrés oxidativo. Y bueno, la vitamina C va a ayudar a reducir este estrés oxidativo, ¿no? El déficit de vitamina C puede causar escorbuto, que va a ser raro, pero posible, ¿no? Y en exceso puede generar una acumulación de oxalato, lo cual va a aumentar el riesgo de oxalosis y nefrolitiasis en pacientes renales, ¿no? También vamos a tener a todo el complejo B, que, bueno, a la B1, la B2, la B3, B5, B6, B7, B9 y B12. Respecto a la B1, a la tiamina, tenemos que, bueno, su déficit es más común en pacientes en diálisis y puede causar una neuropatía periférica o encefalopatía de Wernicke, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la vitamina B6, a la piridoxina, tenemos que su deficiencia va a ser también frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes en diálisis. Y bueno, sus valores alterados van a contribuir a la anemia y alteraciones neurológicas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la vitamina B12, que, bueno, también en conjunto con la vitamina B9, van a ser importantes para la eritropoyesis, ¿no? Y en la enfermedad renal crónica, su déficit va a favorecer a que el paciente pueda desarrollar una anemia megaloblástica y, bueno, en niveles elevados, eh, bueno, también niveles elevados de homocisteína, ¿no? Lo que va a aumentar un riesgo de enfermedades cardiovasculares. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos minerales, en primer lugar el calcio. Bueno, tenemos que el calcio va a ser el mineral más abundante en el cuerpo humano y se van a encontrar principalmente en huesos y dientes. Sus valores normales en sangre son de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro y en forma ionizada de 4.5 a 5.6 miligramos por decilitro, ¿no? Su función va a ser importante en la contracción muscular, por ejemplo, en la transmisión nerviosa y en la coagulación sanguínea, ¿no? En el campo de la nefrología, el calcio va a ser un elemento clave porque en la enfermedad renal crónica se altera la producción de calcitriol, que, bueno, el calcitriol va a ser la forma activa de la vitamina D. Esto va a disminuir la absorción intestinal de calcio y va a producir una hipocalcemia. Eh, bueno, si continuamos analizando, la hipocalcemia va a estimular la secreción de paratormona, originando un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Respecto al hierro, tenemos que va a ser un mineral indispensable para la formación de hemoglobina, mioglobina y numerosas enzimas. En condiciones normales, el valor sérico del hierro va a oscilar entre 60 y 170 microgramos por decilitro en hombres y 50 a 150 microgramos por decilitro en mujeres. Eh, Bueno, la función principal del hierro va a ser permitir el transporte de oxígeno a los tejidos y la producción de energía celular. Eh, Relacionado a la nefrología, el hierro va a tener una relevancia especial debido a la anemia asociada a la enfermedad renal crónica, ¿no? Esta anemia se va a producir por dos mecanismos, la deficiencia de eritropoyetina y el déficit de hierro funcional. Por esta razón, muchos pacientes renales requieren no solo eritropoyetina recombinante, sino también una suplementación con hierro intravenoso para mejorar la respuesta y controlar la anemia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que el zinc va a ser un oligoelemento que va a actuar como cofactor en más de 300 enzimas del organismo, ¿no? Los valores normales de zinc en el suero se encuentran entre 70 y 120 microgramos por decilitro. Bueno, el zinc va a cumplir funciones esenciales como intervenir en la respuesta inmune, la síntesis de proteínas y ADN y la cicatrización de heridas y la función reproductiva, ¿no? Desde un punto de vista nefrológico, el zinc va a cobrar importancia porque los pacientes con insuficiencia renal crónica, específicamente también aquellos en diálisis, van a presentar deficiencia de este mineral. La causa de esto va a ser la pérdida en el líquido en la diálisis, las dietas restringidas en proteínas y, bueno, alteraciones en el metabolismo, ¿no?
La deficiencia de zinc se va a asociar a alteraciones del gusto, retraso en la cicatrización de heridas, disfunción inmune, alteraciones neurológicas, incluso un hipogonadismo. Bueno, respecto al yodo, tenemos que este va a ser un micronutriente fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas de T3 y T4, ¿no? La ingesta recomendada de yodo en adultos va a ser aproximadamente 150 microgramos. La función principal del yodo va a ser regular el metabolismo basal, el crecimiento y el desarrollo neurológico. Y bueno, relacionado a nefrología, el yodo va a tener importancia porque los pacientes con enfermedad renal crónica presentan con frecuencia alteraciones tiroideas, ¿no? Se ha descrito el síndrome del eutiroideo enfermo y también mayor riesgo de desarrollar un hipotiroidismo. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tener a la evaluación nutricional, ¿no? Siguiente. Ya bueno, el valor global subjetivo, también conocido como BGS, va a ser una herramienta clínica que vamos a utilizar para evaluar el estado nutricional de los pacientes. Bueno, se le llama subjetivo porque no depende de un único dato de laboratorio, sino también de una impresión clínica global del médico o, bueno, del nutricionista, ¿no? Integrando tanto la historia clínica como el examen físico del paciente. Bueno, en nefrología, este valor global subjetivo va a ser importante porque la malnutrición proteico-energética es una de las complicaciones más frecuentes y graves en los pacientes con enfermedad renal crónica y en aquellos que reciben diálisis, ¿no? Bueno, tenemos que, como ya lo había mencionado, el BGS va a tener dos componentes, ¿no? Primero, la historia clínica nutricional, donde vamos a analizar los cambios en el peso corporal, específicamente pérdidas significativas en los últimos 6 meses, la ingesta alimentaria, si el paciente ha reducido el consumo de proteínas, calorías o ha cambiado su patrón de alimentación, la presencia de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, anorexia que pueden limitar en la ingesta. Y bueno, el nivel de capacidad funcional, es decir, si el paciente ha disminuido su energía o fuerza para realizar sus actividades diarias. El segundo componente va a ser el examen físico, en donde vamos a valorar la pérdida de grasa subcutánea en áreas como los brazos o la cara, la disminución de la masa muscular, observando los músculos temporales, deltoides o los cuádriceps, y la presencia de edemas o ascitis, que pueden enmascarar la verdadera pérdida de peso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con toda la información mencionada, se hace una integración clínica que clasifica al paciente en tres categorías. La categoría A, bien nutrido; categoría B, moderadamente desnutrido o en el riesgo de desnutrición; y la categoría C, severamente desnutrido, ¿no? Eh, bueno, en resumen tenemos que pues, va a ser muy importante estos datos porque nos permite evaluar el estado nutricional del paciente renal, ¿no? Y tenemos que la desnutrición va a ser muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, Esto por la anorexia urémica, las restricciones en la dieta y la inflamación crónica, ¿no? Como ya lo había mencionado, algunos datos clínicos que tenemos en cuenta es la pérdida de peso, la alimentación, el impedimento para la ingesta de alimentos, el deterioro en la actividad física del paciente, la edad de esta, la presencia de úlceras por presión, la presencia de una fiebre recurrente o el uso de corticoides, el tratamiento antineoplásico en pacientes con cáncer, pérdida de tejido adiposo, pérdida de tejido muscular, la presencia de edemas o ascitis, también los valores de albumina y de prealbumina, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también vamos a tener otras herramientas usadas, como el SGA, el MIS, que, bueno, evalúa una malnutrición inflamatoria, y, bueno, otros scores más, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos de los parámetros para la dieta, ¿no? Ya que la dieta puede mejorar los síntomas, evitar las complicaciones metabólicas y por esta razón se tienen que adaptar y se tienen que diseñar, ¿no? Basadas al contexto clínico del paciente. Bueno, iniciamos con lo que son la dieta de los líquidos claros.
Bueno, esta dieta va a aportar líquidos, electrolitos, pero va a ser muy limitada a nutrientes. Va a incluir alimentos líquidos, infusiones, jugo de fruta colados, agua de fruta, entre otras comidas, ¿no? Y bueno, se va a indicar más que nada en pacientes postquirúrgicos inmediatos, pacientes que tengan, digamos, una preparación de colon o una diarrea aguda, porque en estas situaciones el intestino va a necesitar reposo y no va a procesar sólidos, ¿no? Y bueno, el problema es que si se mantiene mucho tiempo puede causar lo que es la desnutrición y es por eso que solo se va a usar de 24 a 48 horas. Luego tenemos lo que son la dieta de los líquidos generales. Y bueno, veremos que va a ser un paso de transición entre los líquidos claros y lo que es una dieta blanda, ¿no? Y bueno, cuando se usa, veremos que el paciente ya tolera un poco los alimentos, pero todavía no puede comer sólidos. Por ejemplo, ¿no? En inflamaciones gastrointestinales o en personas que tienen problemas de la masticación y deglución. Va a incluir con lo que es la leche, el yogur natural, el huevo, cereales cocidos, no integrales y lo que son las verduras cocidas. Y aunque va a ser un poco más completa, va a seguir siendo hipocalórica, ¿no? Porque alrededor va a tener 700 calorías y es por eso que no puede mantenerse con una dieta definitiva. Luego tenemos a lo que es la dieta de puré o la dieta semisólida. Y bueno, aquí veremos que ya se va a ofrecer una dieta completa, ¿no? En nutrientes, pero con alimentos triturados o molidos. Y bueno, se va a indicar en pacientes que ya pueden tragar, pero no pueden masticar bien, ¿no? Como puede ser pacientes con problemas esofágicos. Y bueno, se va a dar una suficiente energía porque va a tener 1500 calorías aproximadamente, pero con poca grasa y también con poca lactosa y proteína animal, para que sea más fácil de digerir, ¿no? Para el paciente. Va a incluir alimentos como las sopas, caldos, leche, puré de verduras, puré de arroz, lo que es carne molida, entre otras, ¿no? Y bueno, si no se ofrece esta opción o esta dieta, el paciente va a correr el riesgo, ¿no? De tener una pérdida de peso y desnutrición por no poder masticar sólidos. Luego tenemos a lo que es la dieta suave. Y bueno, van a ser básicamente alimentos blandos y fáciles de masticar, ya que se va a evitar las texturas duras y cortantes, ¿no? Y bueno, se va a recomendar en pacientes que tengan problemas dentales, problemas de deglución difícil o varices esofágicas, ¿no? Porque los alimentos duros podrían causar dolor o incluso un sangrado, ¿no? En las varices. Aproximadamente va a aportar unas 2000 calorías que van a ser suficientes, ¿no? Para cubrir las necesidades energéticas y va a incluir alimentos como es el arroz, el huevo, el bistec, el filete de pollo, las pastas. Y esta dieta va a proteger al paciente de complicaciones mecánicas en la boca, ¿no? Como ya lo vimos. Ahora seguimos con lo que es la dieta blanda. Y bueno, se va a preparar con poca grasa, tampoco con condimentos fuertes para que sea fácil de digerir y no irrite la mucosa gastrointestinal, ¿no? Se indica en lo que son pacientes con úlcera, con colitis, con una hernia hiatal, con pancreatitis crónica o incluso a pacientes con hepatitis. Porque en estos casos la mucosa se encuentra inflamada o se encuentra sensible, ¿no? Y bueno, va a aportar alrededor de 2600 calorías, que va a ser más que suficiente para mantener el peso, y va a incluir alimentos como alimentos a la plancha, alimentos hervidos, estofados, que tengan mínima cantidad de grasa y se van a excluir alimentos picantes como el rocoto, y en este caso cítricos si el paciente no los tolera. Y bueno, si no se respeta esta dieta, el paciente podría tener dolor, acidez, diarrea o incluso puede empeorarlo, lo que es la inflamación. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el volumen, ¿no? Hablando del volumen hídrico y la dieta, veremos que el agua debe ajustarse en promedio de 1 a 1,5 litros por día. Y bueno, se controla porque en la insuficiencia renal los riñones no van a eliminar bien los líquidos, ¿no? Y el exceso puede causar edema, hipertensión o incluso sobrecarga cardíaca, ¿no? Y bueno, en algunos pacientes que hacen ejercicio, sudan mucho, esta carga se tiene que ajustar, ¿no? Y bueno, este equilibrio hídrico es importante para evitar tanto lo que es la deshidratación como la sobrehidratación. Y bueno, ahora hablaremos de algunos electrolitos como son el sodio, el potasio, el fósforo y algunas proteínas, ¿no? Y bueno, iniciando con el sodio, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que debe reducirse menos de 2 gramos por día porque su exceso, ¿no? Produce retención de líquidos e hipertensión, lo cual va a empeorar la función renal y la función cardiovascular de esos pacientes. Y bueno, algunos alimentos más comunes con sodio pueden ser lo que son las aceitunas, el pavo, la mostaza, la salchicha, y es por eso que tenemos que moderar su consumo.
Bueno, el potasio, por el contrario, debe mantenerse en niveles adecuados, ¿no? En 3.510 miligramos por día. Y el problema es que en enfermedades renales crónicas, el potasio puede retenerse y puede causar arritmias graves. Es por eso que en este caso, la ingesta debe individualizarse, ¿no? En los pacientes. Y aquí tenemos, ¿no? El plátano, la naranja, la palta y el brócoli. Luego tenemos el fósforo. Y bueno, sobre el fósforo, la recomendación es controlarlo porque en exceso veremos que genera la hiperfosfatemia, ¿no? Que lleva a calcificaciones vasculares y en este caso también algunos problemas óseos. Bueno, algunos alimentos que debemos tomar en cuenta son el queso, las sardinas y el chocolate negro, ¿no? Y entre otros. Bueno, por otro lado, las proteínas se recomiendan en 0,8 gramos por kilo por día en pacientes sin diálisis para reducir lo que es la producción de la urea, ¿no? Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen hemodiálisis, esta indicación cambia porque se necesita una dieta hiperproteica, porque durante la diálisis pueden perder proteínas. Entonces podemos decir que las proteínas cambian basados, ¿no? Al estadio de la enfermedad del paciente. Y bueno, hablando de las calorías, como sabemos, ¿no? El aporte calórico debe cubrir el gasto energético y si no se cubren estas necesidades, puede aparecer una desnutrición proteico-calórica, que es muy frecuente en pacientes crónicos, ¿no? Y bueno, en esta tabla podemos observar que se ven algunos parámetros que se toman en cuenta. Puede ser la edad, el sexo, el sedentarismo, el grado de actividad. En pacientes sedentarios, en una actividad moderada y un paciente activo, ¿no? También los años. En este caso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Eh, bueno, tomando un paciente que, bueno, tiene una actividad moderada y es adulto, bueno, de mujeres a hombres, en mujeres de 2.000 a 2.200 calorías por día y en hombres de 2.600 a 2.800 calorías por día es lo recomendable, ¿no? De estas dietas. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la dieta en la enfermedad renal aguda. Siguiente, por favor. Debemos saber que va a haber procesos dinámicos donde los requerimientos nutricionales no solo van a diferir ampliamente en cada paciente, sino también va a diferir según el curso de su enfermedad. Bueno, la guía nos dice que va a haber un balance de líquidos electrolíticos y desechos que no solo va a afectar las alteraciones o la injuria renal aguda, sino que también va a provocar una alteración en el metabolismo y también va a haber manejo de nutrientes. Dentro de las alteraciones metabólicas podemos encontrar que va a haber, por ejemplo, estados proinflamatorios, la función de la vitamina D, hiperparatiroidismo, reducción de la función del sistema antioxidante, va a haber un incremento de la acidosis metabólica, va a haber deterioro de la inmunocompetencia y también va a haber activación del catabolismo proteico. Siguiente, por favor. Entonces, debemos tener un soporte nutricional debido a que algunas guías nos recomiendan o nos mencionan que la enfermedad renal crónica no solo están indicadas para este tipo de pacientes, sino también es para personas con injuria renal aguda y que se debería mezclar tanto una vía parenteral como una vía enteral. Debemos tener algunas consideraciones o algunos criterios, como lo que es el balance nitrogenado, debido a que tenemos que evitar lo que son los productos o el incremento de productos azuados. También debemos limitar la pérdida de masa muscular con la ingesta de dietas proteicas, dependiendo en qué estadio de enfermedad renal se encuentra el paciente. También debemos de evaluar lo que es las medidas antropométricas, como es el peso, la talla, poder determinar el índice de masa corporal y el perfil bioquímico, lo que son los electrolíticos, el BUN, la creatinina y otros como la albúmina, triglicéridos y el colesterol. Siguiente, por favor. Aquí en esta tabla nos menciona que van a haber tanto variables que tenemos como lo que es la albúmina, la transferina y las limitaciones que esta se podría dar, como por ejemplo que la albúmina, la transferina y la prealbúmina van a estar indicados o van a ser indicadores de la función hepática y la síntesis de proteínas secretoras, pero no van a reflejar la presencia ni la progresión de la injuria renal aguda. También podemos observar que el peso corporal es muy importante debido a que la hipervolemia puede enmascarar cambios en la masa muscular esquelética. También el gasto energético debido a que va a haber reflejo del estado del balance entre los requerimientos nutricionales y el consumo de energía metabólica. Eh, las predicciones no son siempre exactas en el paciente crítico debido a cambios bruscos en el peso. Siguiente, por favor. Entonces,
tenemos que tener en cuenta los macronutrientes y los micronutrientes, como por ejemplo, en los macronutrientes debemos de utilizar algunas fórmulas, como por ejemplo el cálculo de gasto cardíaco, que tenemos diferentes fórmulas, como por ejemplo la de Schofield, el cual nos evalúa que el gasto cardíaco o el gasto energético va a ser igual a una variable que en este caso va a ser en pacientes de 18 a 30 años, 15,3 por el peso más 679. Y de acuerdo a esto, debemos la ingesta relativa de baja de calorías no proteicas. Siguiente, por favor. En cuanto a los carbohidratos, aquí la guía nos menciona que estas van a ser dos tercios de las calorías no proteicas que van a ser administradas como glucosa sin que ésta sobrepase los 5 gramos kilogramo al día. Va a limitar lo que es la ingesta energética y la proporciona una cantidad de energía mediante emulsiones lipídicas y hiperglucemiantes. Aquí debemos tener en cuenta que es necesaria la utilización de insulina con el fin de prevenir la hiperglucemia. También en los lípidos debemos tener un criterio debido a que en este tipo de pacientes va a ocasionar lipólisis. Es por eso que va a haber un aumento de los triglicéridos y las enzimas como la lipasa hepática va a estar disminuida. Esta va a tener un tercio de las calorías, como por ejemplo 0,8 a 1,2 gramos por kilo por día. Y también se debe de suspender la administración de lípidos cuando las concentraciones plasmáticas de los triglicéridos sean más de 400 gramos por decilitro. Siguiente, por favor. Aquí nos menciona que también las proteínas, como por ejemplo la hemofunción o la hemofiltración vascular, que estas se van a filtrar de 0,2 gramos de aminoácidos de ultrafiltrado y de 5,10 gramos de decilitro de proteínas. Básicamente aquí nos sugieren evitar la destrucción de proteínas con el fin de prevenir o retrasar el inicio de una terapia de reemplazo renal. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí una tabla de diferentes guías, como por ejemplo el CADIGO y el ASPEN de 2016, en el cual nos recomiendan que en este tipo de pacientes con lesión renal aguda, las calorías totales deben ser entre 20 a 30 kilocalorías por kilo por día. En cuanto a los carbohidratos, no deben de sobrepasar más de los 7 gramos por kilo por día en las cuatro guías nos mencionan eso. Y en cuanto a los lípidos, deben de ser en menor cantidad de 0,8 a 1 gramo por kilo por día. En cuanto a las proteínas, debemos de analizar qué tipo de pacientes, si es un paciente no tiene una terapia de reemplazo renal, se les administra 0,8 o 1 gramo por kilo por día. Y a los pacientes que tengan un trasplante, una terapia de reemplazo renal, de 1 a 1,5 gramos por kilo por día. Y en pacientes que tengan ya la hemodiálisis, a esos pacientes se les recomienda que tengan una dieta hiperproteica. En cuanto a la ruta de nutrición, deben de ser preferentemente una nutrición tanto enteral como parenteral. Siguiente, por favor. Aquí nos explican que van a haber los suplementos de vitaminas liposolubles no van a ser indicadas debido a que podrían ocasionar oxalosis secundaria. Esto quiere decir que va a haber acumulación de productos. Siguiente, por favor. En cuanto a las fórmulas integrales, tenemos lo que son las dietas elementales en polvo, en la cual nos recomienda que debamos complementar la dieta baja en proteínas con aminoácidos esenciales en la enfermedad renal crónica. También debemos tener un estándar para pacientes no urémicos, porque esos pacientes tienen una prevalencia de que tengan dos productos asociados incrementados como la urea y la creatinina. Siguiente, por favor. Continuamos con la exposición. Vamos a hablar sobre la nutrición en el síndrome nefrótico y nefrítico. Siguiente. Para dar para memorizar, ¿no? Para recordar lo que es el síndrome nefrítico, vamos a recordar que es una proteinuria menor a 3,5 gramos en 24 horas, una presencia de oliguria, hematuria y hipertensión arterial. Y también algunas generales sobre la nutrición va a ser controlar el sodio, ya que esto va a controlar lo que son los edemas y la hipertensión arterial, disminuir la ingesta de líquidos y disminuir la ingesta de potasio. Siguiente. En el síndrome nefrótico va a ser esta diferente característica del síndrome nefrítico, ¿no? Que esta va a ser una proteína masiva de 3,5 gramos por día, la presencia de hiperlipidemia, lipiduria, y básicamente va a ser, ¿no? Su nutrición va a ser
una dieta rica en proteínas y para mejorar lo que es la proteinuria. Actualmente se va a restringir lo que son las proteínas mayores a 0,8 gramos por kilogramos por día para disminuir la proteinuria, aumentar las plasmáticas de albúmina y para controlar lo que es el colesterol. Esto va a mejorar lo que es la situación clínica y la bioquímica del paciente. Siguiente. Datos importantes para nosotros conocer la dieta de un paciente que sufre de estas dos patologías va a ser lo que es ¿no? Controlar lo que son la cantidad de proteínas, ya que se somete al riñón a un esfuerzo excesivo. También reducir el potasio, ya que si se acumula en la sangre puede ser algo fatal, provocando alteraciones del corazón. También podríamos reducir el fósforo, ¿no? Que va a ser en niveles altos en sangre, va a producir esto, consecuencias a largo plazo y asegurar el consumo de calcio y vitamina D. Siguiente. Acá vamos a ver un cuadro en el cual se nos da lo que es el conocimiento del ingesta recomendable en las dos patologías, en el cual las kilocalorías va a ser una ingesta recomendable de 2.227 y las proteínas ¿no? Que no sea mayor al 12%, que sean 67 gramos. Siguiente. Para hacer el cálculo de las ingestas proteicas, a partir de lo que es la eliminación de nitrógeno úrico, se realiza una fórmula que va a ser una constante, ¿no? Que va a ser 6,25 por lo que es el sodio urinario, más 0,035 por el peso, más la proteína que el paciente presenta. Esto se va a dar, al principio se va a dar un inicio de una dieta hipoproteica, la cual va a ser una restricción proteica que se va a restaurar en pacientes con una filtración glomerular entre 25 a 60 miligramos por minuto, garantizando una ingesta energética. Esto para poder mantener lo que es el balance nitrogenado. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que es la nutrición en enfermedad renal crónica. Siguiente. Acá vamos a encontrar lo que es un paciente, ¿no? Que presenta esta patología. Los objetivos que nosotros debemos direccionar va a ser controlar una nutrición eficaz y ayudar a su estado azoémico. En muchas ocasiones los pacientes van a presentar lo que es una malnutrición. Esto va a tener una mayor prevalencia, ya que va a haber un desbalance entre lo que es las calorías y el consumo de proteínas. Va a haber diferentes herramientas para nosotros valorar los parámetros en lo que es la dieta de estos pacientes, que va a ser el peso, el índice de masa corporal, los datos bioquímicos y el test de valoración nutricional. Siguiente. Algunas generalidades para nosotros conocer lo que es una enfermedad renal crónica, como ya se puso su definición, ¿no? Que va a ser una alteración estructural o funcional renal con un tiempo de evolución mayor a 3 meses, en los cuales va a haber una existencia de marcadores de daño renal, ya sea la albúmina elevada o alteraciones hidroeléctricas, y una filtración glomerular menor a 60 miligramos por minuto. Y su etiología, ¿no? Que va a ser variada, que puede ser una glomerulometría primaria o secundaria. En la secundaria muy frecuente que son las nefropatías diabéticas o hipertensivas. Y las diferentes etiologías, ¿no? Como en las primarias que va a ser una esclerosis glomerular focal y segmentaria o una membrana proliferativa. En lo que es la patogenia, esto se va a dar por una disminución de la función renal, ya que el riñón no va a poder mantener lo que es la homeostasis en el cuerpo. Siguiente. En los estudios de lo que es la enfermedad renal crónica vamos a encontrar estudios según el código que va a relacionar lo que es el filtrado glomerular con la albúmina. Siguiente. Algunas complicaciones que va a presentar el paciente con esta patología va a ser presencia de hipertensión, alteración en el metabolismo de fósforo y calcio, alteraciones hidroeléctricas y lo más importante que siempre va a presentar lo que son alteraciones del estado ácido-base. Y su tratamiento, ¿no? En mayoría de los casos va a ser la dieta que tiene que ser controlada, restricción de potasio en estadios más avanzados, restricción de fósforo, una dieta hiposódica y la restricción moderada de proteínas, 0,6 gramos por kilo por día, y la restricción hídrica de ingresos de diálisis. Siguiente. En lo que es la dieta de un paciente con enfermedad renal crónica, primeramente va a ser la hidratación, ¿no? Que va a ser
En caso de que el paciente esté en diálisis, tomar tanto líquido como se elimina en la orina, entre lo que es 500 y 700 cc, y en lo que es la diálisis peritoneal, tener un balance hídrico. En lo que es la ingesta salina, muchos artículos mencionan que se restringe, ¿no?, que sea menor a 2 gramos por día o hasta menor a 5 gramos de sal. Eso mencionaban que es en una guía de 2020, en la cual se reajustan los valores de sodio, en los cuales se menciona que valores máximos de sodio en un paciente con enfermedad crónica sea de 2,3 gramos por día. Siguiente. También lo que es la ingesta proteica, ¿no? Esto se mantiene en lo cual es esta enfermedad de por sí va a ver lo que es proteínas incrementadas en el flujo de sanguíneo y de lo que es la tasa de filtración glomerular, la cual se restringe, ¿no?, en mayor ocasión de lo que es la ingesta de proteínas. Y esto se va a deber a diferentes a la patología de fondo que va a presentar el paciente. En lo que es ingesta de fósforo, en un paciente adulto normal, la ingesta va a ser entre 800 a 1600 miligramos por día. En pacientes con enfermedad renal crónica temprano, algunos van a poder tener la incapacidad renal de poder excretar lo que es el fósforo, en los cuales en algunas ocasiones se va a restringir el consumo de fósforo, especialmente el inorgánico. Ya en estadios de 3 a 5 se va a limitar lo que es este consumo de fósforo entre 800 y 1000 miligramos por día. Siguiente. En lo que es la ingesta de calcio, los requerimientos para un adulto sano va a ser entre 800 a 1000 miligramos por día. Y según diferentes prácticas clínicas, se han recomendado que la suma de todas las entradas de calcio deberían ser entre 1000 a 1500. Y en pacientes ya en enfermedad crónica en estadio 5, ya pacientes en hemodiálisis, se recomienda una dieta de 1,1 a 1,2 gramos por kilo por día. En lo que es la ingesta de potasio, en algunos casos se va a recomendar restringir la ingesta de potasio, ya que esto puede producir enfermedades cardíacas, en los cuales pueden producir el estadio de la hiperpotasemia debido a diuréticos, fármacos, ARA2 y ECAs. Y lo que es la restricción de potasio menor a 2,4 gramos por día, ya en estadios de 3 a 5. Siguiente. Seguimos con la nutrición para pacientes en hemodiálisis. Siguiente. Como sabemos, esta va a ser una técnica para depurar y suplir las funciones renales como la excreción de agua, solutos, regulación de ácido base, que se va a hacer mediante la extracción de la sangre, donde va a pasar hacia una membrana para luego regresar la limpia a través de las venas. Siguiente. Entonces va a haber dos tipos de desnutrición, la tipo 1 y la tipo 2, donde la tipo 1 la albúmina se va a encontrar ligeramente disminuida, la ingestión proteica y calórica baja. También no va a haber datos de inflamación y la PCR se va a encontrar normal. Al contrario, la tipo 2, en acá la albúmina se va a encontrar aún más baja y va a haber datos de inflamación. Y podemos clasificarla en tipo 2A y en tipo 2B también, donde en la 2A va a haber inflamación, además va a haber una disminución de la ingestión calórica proteica. En cambio, la 2B, en este caso solo va a haber inflamación. Siguiente. Bueno, ¿cómo va a ser entonces la nutrición en estos pacientes? Primero, los requerimientos calóricos van a ser de 35 kilocalorías kilogramo día. Y el objetivo proteico se va a encontrar en el rango de 1,2 a 1,4 gramos kilogramo día. En caso de los carbohidratos, la dieta total de esta debe cubrir un 50 o 55%, los lípidos un 25 a 35% y el consumo de agua debe estar entre 500 a 800 ml por día. Siguiente. En caso de las vitaminas y minerales, tenemos el aporte de sodio que debe limitarse entre 1 a 3 gramos por día. También dependiendo, debemos individualizar al paciente si presente de más o según el aporte que va a necesitar de agua, como ya lo vimos antes. También el aporte de hierro que va a depender del calcio, donde esta debe encontrarse de 1 a 1,5 gramos por día. En caso del potasio debe encontrarse de 1 a 3 gramos por día, dependiendo también la clínica del paciente.
En caso del fósforo debe encontrarse de 800 a 1200 miligramos por día y en caso acá tenemos un resumen de las vitaminas donde la más importante el ácido fólico y la vitamina B12, como la vitamina B12 debe encontrarse de 2,4 microgramos, al igual que el ácido fólico de 1 a 5 microgramos y tenemos también el resto de vitaminas. Siguiente. Bueno, acá nos muestra una tablita donde nos va a resumir la dieta que necesita un paciente con prediálisis y una diálisis, donde la prediálisis mayormente las cantidades de kilocalorías, fluidos, proteínas se van a encontrar menor a una diálisis. Siguiente. Ahora seguimos con nutrición para pacientes en diálisis peritoneal. Siguiente. En este caso, similar a la hemodiálisis, en este caso se va a depurar también la sangre, se va a intentar limpiar, ¿no? Pero en este caso se va a usar el peritoneo como la membrana para el filtrado. Lo que vamos a intentar aquí es corregir el sobrepeso, evitar que haya desnutrición, evitar la pérdida de proteínas en la diálisis y prevenir alteraciones metabólicas. Siguiente. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que el objetivo es una nutrición adecuada, donde debemos considerar los siguientes factores como inflamación, acidosis crónica, ingesta insuficiente de nutrientes y también la naturaleza hipercatabólica de la enfermedad. Siguiente. Bueno, acá tenemos una tabla que nos va a resumir la nutrición del paciente en diálisis peritoneal, como por ejemplo la albúmina debe encontrarse menor a 3,8 gramos por día. El BUN debe estar disminuido, las proteínas C reactivas nos va a ayudar como un marcador de inflamación, el bicarbonato menos de 22. En caso del peso corporal nos da según los porcentajes, donde debe estar más de un 90%, vamos a considerarlo como adecuadamente nutridos. También vamos a tener aquí el índice de masa corporal que nos va a indicar si el paciente se encuentra en bajo peso, sobrepeso u obesidad. Siguiente. En caso de, bueno, los nutrientes, los objetivos nutricionales en caso del carbono, de los carbohidratos, perdón, va a ser de un 40-50% de la dieta total. En caso de las proteínas debe estar de 1 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo peso día. En caso de los lípidos debe cubrir un 15 o 30% de la dieta, donde se recomienda una ingesta de colesterol menos de 300 miligramos al día. Siguiente. El potasio debe estar entre 2000 a 2700 miligramos día o 1 mil equivalente kilogramo peso día. En caso del calcio se recomienda de 800 a 2000 miligramos por día y el fósforo que se encuentre de 1000 a 1200 miligramos kilogramo día. Siguiente. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, pasamos al tema de la nefropatía diabética. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la definición vamos a mencionar que la nefropatía diabética es una de las patologías renales más comunes en nuestra población, debido a que los pacientes se diagnostican ya muy tardíamente lo que es la diabetes. Igualmente hay un avance de esta enfermedad. Normalmente lo característico que vamos a ver es la albuminuria y, bueno, sobre todo lo que corresponde a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y, bueno, correspondiente a lo que es la diabetes, la glicemia alterada, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En este caso vamos a ver 5 estadios, en lo cual el estadio 1 se basa en lo que es la hiperfiltración, que va a haber aproximadamente un 140% aumentado más de lo normal. En el caso 2 vamos a ver lo que son, ¿no? Ya 2 a 5 años después del diagnóstico es donde ya se avanza esta patología, vamos a ver lo que es un engrosamiento de las membranas basal y en este caso va a haber una expansión del área mesangial. En el estadio 3 vamos a ver lo que es una nefropatía diabética incipiente y en este caso ya hay una alteración correspondiente de lo que es a la disminución de lo que es la albuminuria, ¿no? Va a haber en este caso una microalbuminuria, eso es lo más característico. Y en el caso en el estadio 4 ya encontramos lo que es un daño ya grave, ¿no? Donde hay proteinuria severa, hipertensión arterial y disminución acelerada de la tasa de filtración glomerular. Y en la 5 ya es donde el paciente llega directamente a un estadio de enfermedad renal crónica y necesita diálisis o bien un trasplante renal, que es lo más, sería lo mejor, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Bueno, en características vamos a ver sobre todo lo que es el diagnóstico, es muy importante, ¿no? En este caso va a haber una microalbuminuria y, bueno, sobre todo vamos a ver lo que es una tasa de excreción de albúmina de 20 a 200 picogramos por minuto y igual una tasa de excreción de albúmina, en este caso de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Y, bueno, en este caso es muy importante lo que es también la albúmina creatina, sería en 2,5 a 25 miligramos por milimol. Y, bueno, sobre todo la tasa de filtración glomerular que está en este caso
puede estar asociado a un riesgo, ¿no? De microalbuminuria, y una medición temprana es muy bueno y sirve mucho para detectar, en este caso, la hiperfiltración. También acá podemos agregar lo que es el examen de creatinina y, bueno, sobre todo estos exámenes importantes. Siguiente diapo. Gracias. Las medidas no farmacológicas, tomar en cuenta lo que es el riesgo de desarrollar una nefropatía diabética, puede disminuirse bien con un control glicémico, ¿no? Que es lo necesario. En caso de niños y adolescentes, con un buen diagnóstico de diabetes temprano, también puede alcanzar lo que son niveles de hemoglobina glicosilada menores a 7, que esto sería un rango bueno, ¿no? Para que la enfermedad no progrese. También el hecho de no fumar, la restricción de consumo de proteínas a 1 gramo por kilogramo día como máximo, y bueno, una dieta baja en grasas, sobre todo en los niños mayores. Siguiente diapo, por favor. En la nutrición vamos a hablar de las proteínas que tenemos en estadios 1 a 3, de 1, 2 y 3, ¿no? Dietas normoproteicas, en este caso la prediálisis, usar la que son las guías Caigo y Kadoki, y en este caso menciona que es de 0.8 gramos por kilogramo día, y en la diálisis vamos a mencionar lo que es 1.2 kilogramo día. En los carbohidratos igualmente tienes que disminuir la dieta de carbohidratos, en este caso a un 50%, y los azúcares también disminuir en un menor a 10%. Y la fibra es recomendado lo que son 25 a 30 gramos al día y con más de un 50% de alimentos de origen vegetal. Muy importante en este caso. Siguiente diapo, por favor. En los lípidos podemos mencionar correspondiente a lo que es una reducción de la ingesta de esas grasas trans y grasas saturadas con predominio de monoinsaturados y poliinsaturados. Y en los líquidos, muy importante corresponder a lo que corresponde, corresponder en el caso de lo que es si el paciente presenta edemas o no, ¿no? En este caso, evaluar lo que es el volumen de diuresis igual a un porcentaje de 750 cc de líquido al día. En el sodio igualmente una ingesta de menor a 4 gramos al día, y bueno, si lo está en estadios iniciales y en estadios más graves ya es menor a 3 gramos. El fósforo igualmente en un ratio de 12 a 16 miligramos de fósforo, gramo de proteína, y bueno, en el caso de vitaminas, lo que se necesita es un aporte bueno de lo que es ácido fólico, vitamina C y vitamina D, y el aporte de vitamina K también. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la nutrición en pacientes con trasplante renal, siguiente diapositiva, por favor, correspondiente a lo que es, hay 3 fases, ¿no? Tenemos el pretrasplante, el trasplante y el posttrasplante. En el caso de pretrasplante, en este caso son donde los pacientes son candidatos a hacer un trasplante renal, y bueno, directamente el paciente presenta lo que puede corresponder a una malnutrición y tiene, en este caso, repercute mucho en lo que es la mortalidad del paciente. Tomar en cuenta que en este estadio tenemos que buscar un momento óptimo de la intervención, ¿no? Porque directamente al paciente se le tiene que inmunosuprimir, igualmente tienes que ver los valores de nutrición y todos esos factores que pueden inducir a que el paciente tenga más riesgo de morbimortalidad. Igualmente un IMC correcto y correspondiente a una albúmina mayor de 3.5 gramos por decilitro, y complicaciones en el fósforo, calcio y potasio, en este caso tienen que estar en los rangos normales o en lo posible límites máximo, ¿no? Y bueno, cumplir con estos criterios para poder en estos criterios clínicos y médicos para poder realizar un trasplante. El siguiente diapo, por favor. Tenemos que diferenciar las etapas de respecto al tiempo. Primero, los primeros 3 meses tiene que haber un rango, ¿no? De 1.4 a 1.5 gramos kilogramos día de proteína, igualmente kilocalorías en un 30 a 35 kilocalorías por día, ¿no? Y bueno, 3 meses después ya corresponde a lo que es reducir el consumo de proteína de 1 gramo a kilogramo día, ¿no? Y en la fase inmediata al trasplante, lo que se busca es controlar el estrés metabólico de la cirugía, mantener el adecuado balance hídrico, proveer calidad de alimentación, suscitar una buena cicatrización, prevenir sobre todo lo que son las infecciones y disminuir los efectos de los fármacos, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta lo que corresponde a haber un rango de peso corporal de 1.3 a 1.5 gramos kilogramos día, y bueno, sobre todo en este caso de la evaluación, y tomar en cuenta lo que son 2 gramos kilogramos al día de valores normales. Siguiente diapo, por favor. Y bueno, en esta tabla podemos mencionar correspondiente a lo que son las recomendaciones nutricionales, un resumen, ¿no? En los pacientes trasplantados, correspondiente a lo que es el trasplante inmediato, trasplante tardío y todas estas fases, ¿no? Lo que hemos mencionado, los rangos de energía, proteínas, muy importante en este caso de 1.3 a 2.0. En el caso de trasplante inmediato, hidratos de carbono, igualmente 50%, disminuir en este caso, y bueno, sobre todo lípidos y un control sobre todo de estos factores. Igual el trasplante tardío, las calorías, proteínas, lípidos, valores sobre todo de lípidos menores de 30% y colesterol igualmente menores de 300 miligramos. Y en todas las fases igualmente un valor, sobre todo disminuye hidratos de carbono, fibras igualmente en esta cantidad de 25 a 30 gramos, y el sodio igualmente 3 a 4 gramos. Restricción, ya sea hipertensión o el paciente tiene otras comorbilidades subyacentes también a lo que es la patología. Y bueno, siguiente diapositiva. Eso sería todo con la exposición. Muchas gracias.
Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, Ingrid. Doctora, buenas noches. Sí, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, mi pregunta, bueno, más como un caso, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica que está en estadio 4 y este paciente cursa con hipercalemia recurrente, ¿nosotros qué ajustes dietéticos podríamos hacer respecto a este caso? Muy bien. A ver, ¿quién va a responder? Doctora, yo puedo responder. Ok. Si es hiperpotasemia, ¿no? Recurrente, dijo, ¿verdad? Sí, hipercalemia, sí, igual, lo mismo. Ya. En este caso, como se menciona en la exposición, el potasio se debe encontrar menor a 2,4 gramos por día, pero también otras recomendaciones podría ser, por ejemplo, evitar ayunos prolongados, por ejemplo, porque estos van a favorecer la salida de potasio. También podríamos suspender algunos fármacos que aumenten los potasio, la concentración de potasio, como por ejemplo los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo. También podríamos, en casos severos, por ejemplo, ya se debería ajustar la diálisis y priorizar la eliminación de este. También acompáñalo, por supuesto, de una dieta baja en potasio, suspender, en resumen, ¿no? También los fármacos hiperpotasémicos. Y bueno, eso sería. Claro, definitivamente, bueno, va a depender mucho de el estadio de la enfermedad renal crónica o de la alteración que pueda estar presentando para la restricción, ¿no? No en todos los pacientes con enfermedad renal crónica se hace la restricción de potasio, ¿no es cierto? A partir de un estadio 3 ya se comienza a restringir o a tener cuidado, como dice su compañera, con respecto a los medicamentos que puedan generar una hipercalemia, ¿no? Dentro de ellos se iban a mencionado los diuréticos ahorradores de potasio, pero también están los IECAS, están los ARA2, ¿sí? Hay muchos otros medicamentos que también pueden presentar o llevar a un paciente a hipercalemia. A ver, ¿quién levanta la mano? Diana. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En el caso de un paciente que tenga diabetes y ERC ya con diálisis, ¿cómo Ujú. sería la dieta en relación a las proteínas? A ver, ¿quién va a Bueno, responder? correspondiente a lo que es la dieta en este caso, tenemos que tomar en cuenta que es el paciente, bueno, como mencioné que se hacía diálisis, tomar en cuenta lo que son unos rangos de 1,2 gramos de proteína de kilogramo peso, de kilogramos al día, ¿no? Tomar en cuenta en este valor. Bueno, si es en este caso una diálisis peritoneal, serían unos rangos de 1,2 a 1,3 gramos kilogramos día. Y bueno, en diabéticos en diálisis, tenemos que tomar en cuenta lo que es los valores de 1,2 a 1,3 gramos kilogramos día. Sobre todo es importante tomar en cuenta que la distribución, ¿no?, de la proteína, sobre todo en que son en varias comidas, no solo en una comida. Y bueno, evitar lo que es el exceso de proteínas vegetales, en este caso ricas en potasio y en fósforo. Y bueno, preferir lo que es una proteína animal magra, sobre todo, ¿no? Pescados, pollos, claras de huevo, quesos bajos en fósforo, sobre todo estos valores. Y Exacto. Y bueno, va a depender también del estadio de enfermedad renal crónica. No es lo mismo un paciente sin diálisis, que la restricción de proteínas es mucho mayor, a un paciente que ya está en diálisis, como dice su compañero, ¿no? De los dos grupos de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, obviamente quien va a requerir mayor proteínas va a ser los de diálisis peritoneal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Es un tema muy interesante porque, como se podrán dar cuenta, la nutrición es un pilar importante
para el manejo de las enfermedades nefrológicas. Y no solamente estamos hablando de lo que es enfermedad renal crónica, donde se incluyen también los pacientes trasplantados. También la insuficiencia renal aguda, las glomerulopatías, ¿sí? Si tiene un paciente con una glomerulopatía que está presentando un síndrome nefrótico, ¿cómo es el aporte de proteínas? En este caso, doctor, el aporte de proteínas va a ser más restringido porque el paciente va a un síndrome nefrótico, Exacto, y ya está perdiendo proteínas de por sí. exacto, ¿no? Nosotros le damos más proteínas, generamos hasta mayor lesión. Entonces se dan cuenta y, como les estaba diciendo, a ver, con respecto al paciente con insuficiencia renal aguda, ¿cómo es? Los pacientes con enfermedad renal crónica, ya hablamos, tienen una restricción hasta antes de entrar a diálisis. Con diálisis ya las cosas cambian, se incrementan. ¿Qué ocurre con los pacientes con injuria renal aguda? Doctor, en los pacientes con injuria renal aguda, también se tiene una restricción dietética proteica porque va a haber incremento de los productos azuados como lo que es la urea y la creatinina. Y siendo la creatinina el producto de desecho o el metabolismo de la proteína. Ya, pero no siempre, ¿no? No siempre sea ese caso. No es lo mismo que en la enfermedad renal crónica. Muy bien. Con respecto a lo que es, a ver, el fósforo, el calcio, ¿cómo se hace la restricción y a partir de qué estadio? Han Doctora, en mencionado. estadio de enfermedad renal crónica. Ujú. Sí, doctora. En lo que es el fósforo se inicia desde el estadio 3, porque ya comienza a ver lo que es la hiperfosfatemia y lo que es el hiperparatiroidismo secundario. Exacto. Y Ujú. bueno, con respecto a lo que es el calcio, también se puede, bueno, se menciona, ¿no? Que también puede ser desde el estadio 3, pero con más cuidado porque hay riesgo de sufrir una hipocalcemia y también alteraciones Exacto. óseas. Exacto, y ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de hiperparatiroidismo, eso va a llevar a una hipocalcemia y también a una osteoporosis, osteopenia, ¿no es cierto? Entonces ahí es como que hay que manejar con bastante cuidado las restricciones en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil, pero tampoco es algo muy complicado? Solamente es tener en cuenta en qué estadio está el paciente y cuáles son las complicaciones que puede presentar para de acuerdo a ello ver qué le vamos a restringir. Levanto la mano, creo, Sheila. Sí, doctora. Buenas noches con todos. Justo más o menos por donde estamos con el diálogo ahorita, pero tengo una duda. A En ver. este caso, doctora, si es que tendríamos a un paciente con enfermedad renal crónica, bueno, en este caso, a ver, un estadio 4 más o menos, y que está presentando una hiperfosfatemia recurrente pese, digamos, a la restricción de alimentos ricos en potasio. En base a la exposición, ¿qué mecanismos podrían estar contribuyendo a ese desbalance de potasio? A ver. Justamente, sí, doctora. Ya. Justamente una de las fuentes ocultas, por así decirlo, de fósforo son los aditivos fosfatados de los alimentos procesados que pueden ser, digamos, los embutidos, las carnes curadas, las gaseosas. Ujú. Y esto, o sea, estos tienen fósforo inorgánico y esto se absorbe más que el fósforo natural, un 90% más, y es por eso que esos pacientes sufren de hiperfosfatemia. Claro, o sea, como ya ha dicho su compañero, a partir del estadio 3 ya hay que tener cierto cuidado y hay que tener también restricciones con respecto a la dieta. ¿Ya? Lo ideal es ir monitorizando estos valores de fósforo, de calcio, de potasio, para que nosotros podamos evidenciar si es que este paciente puede llegar a hacernos como dice su compañera, un desbalance
¿no? En esto, o un trastorno, se podría decir, de estos elementos, porque es algo esperado, es algo que va a pasar. Acuérdense que, ¿qué ocurre en unos riñones que son insuficientes? ¿Sí? ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Qué pasa con el potasio? Vía renal son eliminados, ¿no es cierto? Sufren una excreción renal que es la vía natural para mantener la homeostasis. Pero, ¿qué ocurre si nosotros consumimos alimentos ricos en estos elementos y nuestros riñones no lo están pudiendo eliminar? Estadio 4 todavía con mayor dificultad. Simplemente se van a ir acumulando. Entonces, al acumularse, hay el riesgo de que, pues, las hiperfosfatemias, las hipercalemias, pues, que son complicaciones o que conllevan complicaciones riesgosas, ¿no? Que pueden incluso comprometer la vida de una persona dependiendo de los niveles de estos elementos. Entonces, definitivamente tenemos que monitorizarlo. Si vemos que está excediéndose en esos valores, uno, como dice su compañero, ver la dieta, y dos, también qué medicamentos que estamos utilizando están involucrados en esta alteración para que simplemente los suspendamos o reduzcamos la dosis. Mucho va a depender de la necesidad de esos medicamentos. Entonces, para eso es importante que nosotros monitoricemos todo eso a partir del estadio 3. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Diana. Doctora, y en caso, por ejemplo, de los pacientes que vienen de pueblitos así, porque he visto así varios pacientes con síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica, pero que no son de acá de Cusco, sino que son de pueblitos donde generalmente comen chuño, moralla, papa. En ese caso, en su pueblo, así, para más o menos qué alimentos les podríamos recomendar de acuerdo a lo que tienen allá, ¿no? O cómo podríamos hacer su dieta más o menos en esos casos. Claro. Bueno, pues sabemos que la papa tiene bastante carga de potasio, ¿no? Entonces ahí, si sus alimentos están basados en solamente eso, definitivamente tenemos que restringirles, ¿no? Obviamente no creo que sea solamente eso, no deben de tener algunos otros granos, ¿no es cierto? Tal vez algunos otros tubérculos que nos pueden ayudar para ir variando eso, ¿no? Definitivamente su dieta se va a ver alterada, va a sufrir un cambio, aunque ellos no lo quieran no aceptar. Y en muchos casos, incluso, ya si es que la enfermedad está muy avanzada, ya se les tiene que recomendar que pues tienen que venir con el nutricionista, tienen que venir incluso con mayor frecuencia al hospital, ¿no? Se les tiene que recomendar que consuman más hortalizas, más verduras. Y bueno, pues con respecto a lo que son las proteínas, ahí sí vamos a tener cierto problema, porque no siempre estos pacientes tienen acceso a las proteínas que nosotros recomendamos, ¿no? Pollo, pescado, esas proteínas por lo general no son de su consumo, o huevo, por ejemplo, ¿no? De ahí tenemos bastante problema con estos pacientes. Entonces, si ya están en un estadio avanzado, es más, lo que tenemos que ya ir preparándolos es para ingreso a diálisis, ¿no? Porque no va a haber de otra manera el manejo en estos pacientes. Y es muy, muy penoso porque muchos de estos pacientes tienen que ingresar a diálisis. Y bueno, una de las opciones que nosotros les recomendamos es diálisis peritoneal, ¿no? Porque de esa manera ellos pueden consumir alimentos ricos en potasio y no hay muchos de estos problemas. Pero definitivamente sí es bastante dificultoso el manejo de estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? O doctora, en ese caso también se les podría recomendar algún, como tal, medicamento o algo que tal vez sustituya la dieta, no medicamento, sino algún otro tipo de, no sé, vitaminas, no sé, cosas así, tal ¿Complementos? vez. Ajá, No complementos. tenemos en el hospital, ¿no? O sea, sí podrían comprarse,
pero de esas zonas es muy difícil que tengan acceso económicamente, ¿no? En el hospital no contamos con nutrientes para pacientes en prediálisis, se podría decir, ¿no? Nosotros ya tenemos ahí los nutrientes para los pacientes en diálisis principalmente. Por eso le digo, lo ideal ahí ya es prepararlo para ingreso a diálisis peritoneal, porque lo más seguro es que ese paciente en cualquier momento va a venir descompensado con una hipercalemia y va a requerir hemodiálisis de urgencia, ¿no? Lamentablemente no todos los pacientes entienden, ¿no? Ese es otro punto, porque los pacientes mientras están en zonas más rurales, más difícilmente es el poder hacernos comprender lo que es la gravedad de su enfermedad, ¿no? Siempre lo ideal es que venga un familiar y a veces eso es lo que nos ayuda, ¿no? Tienen un familiar que trabaja en el área de la salud o un familiar que trabaja en un área un poco más, más urbana y es nuestro nexo para poder apoyar a su familiar que está, pues, en esa situación, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Brian. Doctora, buenas noches, compañeros Buenas todos. noches. Doctorita, una consulta. El semestre pasado hicimos una campaña con mis compañeros de Ujú. Psicología 2 respecto a lo que es campaña de sensibilización de concientización de consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, dentro de la campaña se realizó de manera adecuada y todo eso, ¿no? Como parte de prevención justamente relacionada a lo que es nutrición a pacientes nefrópatas. Pero Ujú. dentro de esto, había, había un hijo de un paciente nefrópata Ya. con diabetes en estadio 3 a 4, creo que estaba ya, más o menos, por ese estadio. No me supo explicar un poco el hijo. Entonces, de frente me preguntó, ¿no? Entonces tú como médico, así me dijo, ¿no? ¿Qué opinas acerca de los pacientes diabéticos, que en este caso su papá, ¿no? Que tienen una dependencia al azúcar, en este caso, que es prácticamente psicológico, como alguna vez escuché, ¿no? El tema de la adicción al azúcar se hace referencia como la cocaína. Entonces es Ya. difícil sacarlos de ese tema. Entonces, eh, tratando de conversar aquí con el hijo, que bueno, en este caso el hijo era una persona un poco que no tenía conocimiento específico de lo que es el tema de, obviamente, de fisiología. Entonces, me dijo, ¿no? Entonces, si mi papá ya quiere mejorar su vida, quiere vivir una vida normal, entre paréntesis, me dijo, ¿qué le podría recomendar aparte de que si él quiere comer tortas, si él quiere comer, digamos, cosas que regularmente nosotros comeríamos, ¿no? Como los antojos que tenemos. Entonces yo le respondí, obviamente, indicando con respecto, tenemos que bajar el consumo de azúcar o carbohidratos en este caso, también las grasas y todo eso. Entonces, pero él me seguía insistiendo, ¿pero qué le puedo dar a mi papá? Decía. Entonces, yo le Ujú. digo, simplemente tienes que tú como hijo controlar o aconsejar o apoyar en este caso a tu padre para que mejore este tipo de reacciones respecto a lo que es la dieta. Y bueno, claramente el hijo también era una persona con sobrepeso, tenía osteoartrosis, entonces creo que dentro de esto lo que llevo, digamos, a una conclusión de todo lo que también han mencionado, es de que el principal, digamos, control para la nutrición de un nefrópata sería también muy importante el apoyo familiar, ¿no? Respecto a esto. Eh, bueno, eso lo quería como un aporte, nada, doctor. Entonces, solo por medio de la participación que todos mis compañeros han dado. Disculpen, más bien. Claro, mira, es algo muy común, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, el azúcar es muy adictivo, o sea, lo probamos tan sabroso, le das a un niño algo que no tiene sabor o que tiene un sabor insípido con algo que tiene un sabor dulce, obviamente va a preferir lo que tiene sabor dulce. ¿Y eso qué te está indicando? Que nosotros tenemos una afinidad hacia ese tipo de sabores, ¿sí? Y sí es adictivo, o sea, si es que ustedes se dan cuenta, eh, a veces hasta de manera, no, ¿cómo se podría decir? De manera involuntaria, se podría decir, ¿no? Vamos a preferir algo que nos va a parecer más agradable, algo que es más dulce que algo que no lo es.
Lamentablemente, ¿sí? Las industrias de las golosinas, las bebidas gaseosas, tienen bastante auge. Ahora no sé si se han dado cuenta, pero eso creo que nos dice mucho. El agua, ¿sí? El agua sin sabor o el agua normal, ¿sí? Ya está perdiendo espacio en lo que son los centros comerciales y ahora se está viendo que todas las empresas de agua están sacando sus aguas saborizadas y edulcoradas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la gente está teniendo mayor afinidad hacia lo que tiene un sabor dulce, ¿ya? Y lamentablemente en nuestra sociedad, no sé si ustedes en algún momento han analizado esto, pero la canasta básica que se dice tiene que estar constituida por azúcar, arroz, ¿sí? Y aceite como base. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero eso es lo que se toma en cuenta desde años, desde antes que nosotros existiéramos, creo. Y es algo, Doctorita, ¿sí? disculpe que le interrumpa, ¿no? Yo creo que en ese ámbito, doctora, jugaría un rol muy importante lo que viene a ser los factores modificables y no modificables. Hablando de estos factores, los no modificables, tenemos como podría ser la raza, el sexo y también la predisposición genética que el paciente pueda tener, ¿no? Se podría decir de que con estos stacks nos estaría contradiciendo para poderle dar una buena terapia. Ahora, a diferencia de lo que vienen a ser los factores modificables, ¿no? Que viene a ser la parte de la dieta, la parte de ciertos productos consumistas, ¿no? Como viene a ser lo que lo acaban de mencionar, el consumo desmedido de lo que es el azúcar, el consumo desmedido de lo que es la parte alcohólica o tabáquica. Claro, el problema, ¿sabes cuál es? O sea, es que nosotros lo podemos repetir y lo podemos decir siempre, pero lo que yo le entiendo a Brian es que las personas, nosotros les podemos decir muchas veces, esto no debe ser así, no debes consumir esto, pero ¿cuántos de lo que estamos hablando, o sea, somos conscientes de lo que el paciente está entendiendo y de lo que el paciente o el familiar va a llegar a ser realmente? Entonces, lo que yo estoy tratando de decirles es que esto es algo arraigado, ¿sí? Es muy difícil de manejar y solamente lo vamos a poder conseguir, pues, si es que nosotros vamos a llegar a realmente a insertar ese chip de cambio en el paciente o en el familiar. Y no es tan fácil. Los que han tenido la oportunidad de entrar a consulta externa con alguno de los médicos de cualquiera de las rotaciones que han podido tener, se han podido dar cuenta que no es fácil. Y hay muchos pacientes, no decir que los van a mandar al diablo, pero es como que prácticamente no los van a escuchar. Y una parte importante de nuestro trabajo es que nosotros consigamos ese cambio. Y no es fácil, ¿sí? O sea, yo lo que entiendo es que Brian se sintió un poco hasta frustrado porque él le explicaba y le repetía lo que debería ser y el familiar del paciente no llegó a captar el mensaje. No sé si me dejo entender. Y eso no es fácil, ¿sí? Y eso es algo que ustedes siempre van a pasar. Van a tener pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 y ustedes ya saben que tienen que restringir proteínas, ya saben que tienen que restringir, no estamos hablando necesariamente de pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Que van a tener que restringir potasio, fósforo, y les van a hablar al paciente y muchas veces esos pacientes no les van a hacer caso porque no han entendido el mensaje. No es fácil. Decirle a un paciente que ha llevado 50, 60 años de su vida comiendo de la manera como él ha aprendido y decirle tienes que cambiar esto, no es nada fácil. Ya he tenido pacientes que incluso, ¿no? Les he mandado con nutrición y los nutricionistas lamentablemente no tienen esa manera de hacerse entender. Entonces, el paciente se siente más frustrado, no sabe qué hacer y al final
no cumple nada. Entonces, es una tarea muy ardua la que van a tener que enfrentar. Ya Brian creo que ya probó un poco, pero todos van a pasar por lo mismo, ¿ya? Entonces, sí es cierto lo que dice Cristian, sí, les podemos explicar. Mire, señor, estos factores, usted tiene que, o no es factores, ¿no? Sino dices, mire, estas situaciones en su vida va a tener que cambiar. Estos hábitos va a tener que cambiarlos. No va a comer, va a tener que comer 0 azúcar, porque así les decimos, 0 azúcar, bajo en sal, no carnes rojas, nada de alimentos enlatados, nada de alimentos con conservantes. Pero con toda honestidad, ¿cuántos de los que están aquí presentes piensan que el paciente que escucha eso en consulta efectivamente lo va a cumplir como nosotros lo estamos diciendo? Algunos harán el intento y harán a medias. Otros simplemente no van a hacer caso. He tenido pacientes que me han dicho, doctora, ya pues, me moriré, ¿qué voy a hacer? ¿O no han escuchado eso ustedes nunca? Sí, doctora, lamentablemente estamos en una sociedad en la cual, si no es por el apoyo o por el estado en el cual se encuentra la persona en ese momento, pueden decir este tipo de situaciones o estas cosas, ¿no? Específicamente. Claro. Entonces, lo que ahorita ustedes están escuchando, lo que ahorita ustedes están aprendiendo, no solamente se trata de que lo van a transmitir así nada más como lo están oyendo, sino que van a tratar de ver a su paciente y ver la manera cómo les van a tener que transmitir el mensaje para que ellos puedan entender y puedan cambiar ese estilo de vida, ¿sí? No es nada fácil, como les digo, porque ya que yo llevo ya ciertos añitos en esto, sí he tenido algunas situaciones de frustración, ¿no? Con los pacientes que de verdad no quieren escuchar, ¿no? O no sé, no utilizamos tal vez las palabras correctas o las palabras que el paciente quiere escuchar, pero he tenido situaciones donde incluso yo he tenido que internar al paciente para que cumpla con algunas indicaciones y aún así el paciente o la paciente ha pedido su alta voluntaria y se ha ido después porque no quería, porque no va a ser lo que le estamos diciendo, porque no quiere. Esas situaciones nos pasan. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra pregunta? De verdad es un tema muy interesante la parte de nutrición, ¿sí? Como les estaba diciendo, lo que es menos las patologías nefrológicas, la parte nutricional es importante, ¿no? Porque define muchas cosas, ¿no? Define cómo va a evolucionar su paciente, si va a progresar a enfermedad renal crónica, si va a requerir terapia de sustitución renal y cómo va a ir este paciente, cómo va a ser su evolución o su pronóstico. Tenemos bastantes casos de desnutrición y los pacientes en diálisis con desnutrición, con hipofosfatemia, mal pronóstico. Van mal y reduce su sobrevida. Entonces, la parte nutricional es importantísima en nuestros pacientes. No es algo que nosotros podemos, se podría decir, desplazar para alguna otra oportunidad, para alguna otra evaluación, no. Nosotros tenemos que desde un principio que captamos al paciente, dar indicaciones de nutrición y también hacer una valoración nutricional, porque es la única manera que nosotros podamos asegurar que nuestro paciente va a tener una relativa calidad de vida aceptable, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo conforme?
Creo que sí, doctora. Muy bien. Bueno, a los chicos que han participado, bueno, los felicito, tanto por sus preguntas como por sus participaciones, porque tengan en cuenta que eso también va para sus notas, su calificación, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana creo que culminamos con la parte teórica de esta unidad y bueno, pues nos preparamos para el examen, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Listo, Gracias, ok. doctora. Hasta luego. Muy Hasta luego, doctora. bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora.